En la antigua China se contaba la historia de un maestro que nunca necesitó pronunciar palabra alguna para enseñar. Sus discípulos viajaban días enteros, atravesaban montañas y ríos, solo para sentarse a su alrededor. Y, sin embargo, al final del encuentro, partían transformados. ¿Cómo es posible que alguien pueda guiar sin hablar? ¿Qué misterio se esconde detrás de un silencio tan poderoso que atraviesa los siglos? Un día, un visitante impaciente rompió aquella quietud. No podía soportar más horas sin escuchar una enseñanza explícita. Se levantó y preguntó: «Maestro, ¿cuándo nos enseñarás finalmente?». El sabio sonrió con suavidad, y en esa sonrisa parecía haber milenios de sabiduría contenida. Entonces respondió: «¿No has escuchado lo que no he dejado de decir?». Una frase que resuena como un relámpago en el corazón. ¿No es acaso el silencio una forma de discurso? ¿No revela más que cualquier palabra la esencia que buscamos? Piensa un instante, ¿cuántas veces huyes del silencio creyendo que es vacío? ¿Cuántas veces llenas tu día de palabras, notificaciones, ruidos y distracciones porque temes lo que podría surgir si callaras? El visitante impaciente somos todos nosotros en esta era acelerada. Queremos explicaciones rápidas, fórmulas instantáneas, respuestas listas, pero el maestro nos invita a un camino diferente. ¿Y si la verdadera sabiduría no estuviera en lo que escuchamos afuera, sino en lo que nace cuando dejamos de hablar dentro? ¿Qué pasaría si en este mismo momento, al escuchar estas palabras, pudieras oír lo que tu propio silencio quiere contarte? Tal vez descubras que el maestro nunca estuvo allá afuera, sino aguardando en lo más profundo de tu interior. Vivimos en una época en la que el silencio parece haberse vuelto un extraño. El ruido exterior ha ocupado cada rincón, el zumbido de las máquinas, las notificaciones que no cesan, las conversaciones superficiales que llenan los espacios como si fueran necesarias para respirar. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que permaneciste en silencio absoluto sin sentir incomodidad? ¿Cuándo fue la última vez que apagaste todos los sonidos externos y te atreviste a escuchar lo que ocurre dentro de ti? La modernidad nos ha enseñado a desconfiar del silencio. Nos dice que si callamos demasiado, seremos ignorados, que si no opinamos, quedaremos atrás. Pero, ¿no es curioso? Nunca se ha hablado tanto, y sin embargo, rara vez nos escuchamos de verdad. Hemos cambiado la sabiduría de la escucha respetuosa por el hábito de la opinión inmediata. Es como si el ego necesitara imponerse a cada instante, como si temiera desvanecerse en la quietud. El resultado es evidente: hablamos más, pero comprendemos menos. Nos expresamos sin pausa, pero nos conectamos con superficialidad. Y en este exceso de palabras, se pierde la profundidad de las cosas verdaderamente esenciales. ¿No será que la crisis del silencio es, en realidad, una crisis de autenticidad? Observa a tu alrededor, debates que se convierten en gritos, diálogos que son monólogos disfrazados, conversaciones que no buscan comprender sino vencer. En este mundo saturado, el silencio se ha vuelto un acto revolucionario. Porque callar, en medio del estruendo, no es vacío, es presencia. Y es precisamente esa presencia la que más tememos, porque al quedarnos sin distracciones, el espejo del alma comienza a mostrarnos lo que hemos evitado mirar. Si hasta aquí estas palabras han resonado contigo, si sientes que en tu interior algo se despierta al recordar el valor del silencio, te invito a dar un paso más. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita. Y apóyame dejando tu me gusta en este video. En la tradición de Confucio, el silencio no era ausencia, sino virtud. El maestro enseñaba que el hombre ejemplar, el Junzi, debía cultivar la palabra como quien cuida un jardín, con prudencia, con respeto y con profundo sentido moral. No hablar a la ligera,
sino después de reflexionar 3 veces. ¿Cuántas veces hoy hablamos sin pensar siquiera una? Confucio veía en el silencio una fuerza que ordena la vida social. Callar, antes de responder, era un signo de reverencia hacia los mayores, hacia la sabiduría ancestral y hacia la comunidad. El silencio no era pasividad, sino expresión de respeto. ¿No te parece que hemos olvidado esta delicadeza? En un mundo donde cada quien busca imponerse con su opinión, ¿qué valor tendría detenerse un instante para escuchar? El Junzi practicaba el silencio para contener sus pasiones y refinar su carácter. Porque hablar sin medida es como soltar agua sin cauce, termina desbordando y destruyendo lo que toca. En cambio, las palabras nacidas del silencio son como un río que nutre. ¿Acaso no recuerdas momentos en los que una sola frase, breve y serena, te marcó más que discursos interminables? La visión confuciana nos recuerda que el silencio es disciplina interior. Es la pausa que evita el exceso, la reflexión que precede a la acción, el espacio donde se gesta la claridad. No es un silencio vacío, sino cargado de presencia y de propósito. Imagina por un momento que adoptaras esta práctica en tu vida cotidiana, hablar menos, pero con más peso, escuchar más, pero con atención plena. ¿Qué impacto tendría en tus relaciones? ¿Cómo cambiarían tus diálogos si cada palabra fuera escogida como un regalo? Quizás descubrirías que, en medio de la sobriedad del silencio, la verdadera autoridad y respeto nacen sin esfuerzo. El taoísmo nos invita a mirar el silencio desde otra perspectiva, aún más profunda. No es solo virtud social, como en la visión confuciana, sino participación en el propio orden del cosmos. Lao Tse dejó escrita una frase que atraviesa los siglos: los que saben no hablan, los que hablan no saben. ¿Qué misterio se oculta en estas palabras? ¿Por qué el sabio calla cuando el ignorante grita? En el Tao, el silencio no es ausencia, es plenitud. Es como el vacío del cuenco que permite que contenga agua, como el espacio entre las notas que da sentido a la melodía. El silencio conecta al ser humano con la simplicidad natural, con el fluir de la vida que no necesita adornos ni explicaciones. ¿No has sentido alguna vez que las mejores verdades no se pueden decir, solo vivir? El taoísta contempla el cielo, observa el curso del agua, escucha el murmullo del viento. Aprende de ellos que la naturaleza habla con su silencio, con un lenguaje que no requiere palabras. ¿Qué pasaría si te atrevieras a escuchar el Tao en tu propia vida? Tal vez descubrirías que cada pausa, cada instante de quietud, es una puerta hacia algo más grande que tú. El silencio taoísta no es pasividad, sino unión con el ritmo universal. Al callar, no impones tu ego al mundo, te dejas guiar por la corriente invisible que sostiene todo lo existente. Y en esa comunión surge una sabiduría que no se puede escribir en libros, porque pertenece al misterio mismo del ser. ¿Podría ser que el silencio sea, en realidad, la voz más clara del universo? ¿Por qué tememos tanto al silencio? Tal vez porque en él no podemos escondernos. Cuando el ruido exterior cesa, aparece lo inevitable, nosotros mismos. El silencio nos confronta con preguntas esenciales que evitamos a toda costa. ¿Quién soy en realidad? ¿Qué deseo más allá de lo que me dicen que debo desear? ¿Cuál es el sentido último de mi vida? Preguntas que duelen porque desnudan el alma. La mayoría huye de este encuentro. Preferimos llenar cada instante con sonidos, pantallas y distracciones. La tecnología y las redes sociales han perfeccionado este arte de escapar. Basta un clic para silenciar las voces interiores. Pero dime, ¿acaso no es en esa voz interior donde se esconde la verdad que tanto buscamos? ¿No es irónico que huyamos justamente de aquello que podría darnos dirección y propósito? En realidad, no tememos al silencio en sí, sino a lo que él revela. Porque cuando calla el mundo,
emergen nuestras sombras, nuestras heridas no resueltas, los anhelos que nunca nos atrevimos a nombrar. El silencio actúa como un espejo implacable, nos muestra lo que somos y también lo que hemos evitado ser. Sin embargo, ¿no es precisamente ahí donde empieza el camino del sabio? En el momento en que dejamos de huir y aceptamos escuchar lo que el silencio trae consigo. Porque solo quien enfrenta su propio vacío puede llenarse de sentido. Solo quien acepta el silencio como maestro puede transformar sus miedos en claridad. Entonces te pregunto, ¿hasta cuándo seguirás huyendo? ¿Cuánto tiempo más pospondrás esa conversación inevitable contigo mismo? El silencio sigue esperándote, paciente, como un viejo maestro que nunca se cansa de llamar a tu puerta. Vivimos en un tiempo donde todo parece expuesto, compartido, publicado. La intimidad se ha transformado en espectáculo, y la vida interior ha cedido su espacio a las pantallas. ¿No es curioso? Nunca estuvimos tan conectados, y sin embargo, nunca nos sentimos tan solos. La sobreexposición digital nos promete compañía, pero con frecuencia nos deja vacíos, como si hubiéramos comido sin alimentarnos. Las redes sociales nos ofrecen un escenario donde cada gesto, cada palabra y cada emoción se convierten en contenido. Pero, ¿qué ocurre con lo que debería permanecer en silencio, madurando en la oscuridad del corazón? Sin ese tiempo secreto, la experiencia no llega a profundizarse. Es como arrancar un fruto antes de que madure, se pierde el sabor, se pierde la esencia. La consecuencia es clara, vivimos relaciones superficiales, diálogos efímeros y vínculos que se deshacen al primer soplo de dificultad. Creemos estar acompañados, pero lo que sentimos es una soledad aún más intensa, porque se enmascara bajo la ilusión de la compañía virtual. ¿No será que, al exhibirlo todo, terminamos perdiendo lo más sagrado? El silencio se convierte en un recurso escaso. Ya no hay pausas, no hay espacios donde la mente pueda reposar y el alma pueda escucharse. Incluso los templos del conocimiento, como bibliotecas, se ven invadidos por pantallas y notificaciones. Y sin ese silencio, no hay maduración interior, no hay profundidad en la reflexión. Entonces surge la pregunta inevitable, ¿cómo recuperar la capacidad de estar presente sin necesidad de mostrarnos? Tal vez la respuesta no esté en apagar el mundo digital, sino en aprender a sembrar silencios en medio de él. Porque solo allí, en esos espacios invisibles, puede florecer lo auténtico. Nuestra cultura moderna parece haber olvidado que el silencio es una dimensión natural del ser humano. Hoy, cuando alguien calla demasiado, cuando un niño se muestra contemplativo o un adulto disfruta de su soledad, rápidamente surgen las etiquetas: tiene un problema, es antisocial, está deprimido. ¿No es paradójico? Lo que en la antigüedad se consideraba virtud, hoy se interpreta como patología. La sociedad actual premia la extraversión, la comunicación constante, la producción incesante de palabras e imágenes. Como si el valor de una persona dependiera de cuánto habla, de cuántas veces aparece, de cuántos mensajes envía. Pero dime, ¿no hemos perdido así la diversidad de temperamentos? ¿No estamos empujando a todos a una uniformidad de ruido, donde la contemplación se convierte en sospecha? Un niño que guarda silencio y observa el mundo con calma podría estar gestando una sabiduría profunda, pero a menudo es presionado a hablar más, a participar más, como si el silencio fuera un defecto a corregir. El resultado es una generación que crece desconectada de la riqueza de su mundo interior, creyendo que solo tiene valor aquello que se expresa en voz alta. El silencio no es enfermedad, es alimento. Es espacio fértil donde nacen la creatividad, la introspección y la auténtica escucha. Pero vivimos en un tiempo que normaliza la compulsión de hablar, como si callar fuera sinónimo de fragilidad.
¿Qué pasaría si empezáramos a honrar el silencio como parte natural de nuestra salud psíquica y espiritual? Quizás entonces descubriríamos que no todos los vacíos son ausencia. Algunos silencios son presencia pura, más elocuente que cualquier discurso. Y es allí donde el alma encuentra reposo. Observa las calles de cualquier ciudad, rostros tensos, pasos apresurados, miradas fijas en pantallas que dictan la urgencia de cada instante. Vivimos como si la vida fuera una carrera interminable en la que detenerse un momento equivaliera a perderlo todo. ¿No te parece extraño? Hemos inventado máquinas para ahorrar tiempo, pero terminamos sintiendo que nunca tenemos suficiente. La aceleración se ha convertido en un ideal invisible. Producir más rápido, consumir más rápido, responder más rápido. Y en medio de esta velocidad, el silencio se vuelve imposible. ¿Cómo cultivar la contemplación si cada minuto parece destinado a ser llenado con tareas, estímulos o notificaciones? El ritmo permanente de urgencia destruye las condiciones necesarias para que el alma repose. Incluso los lugares destinados al recogimiento se han visto contaminados, bibliotecas invadidas por pantallas, transportes abarrotados de ruido, templos convertidos en puntos turísticos donde el silencio se interrumpe con flashes de cámaras. El mundo parece haberse olvidado de la pausa. Y sin pausa, no hay profundidad. Pero el Tao nos recuerda algo esencial: lo que crece demasiado rápido carece de raíces sólidas. Un árbol necesita estaciones de quietud para fortalecerse, de lo contrario, se quiebra con el primer viento. ¿No ocurre lo mismo con nosotros? Al vivir acelerados, perdemos la oportunidad de madurar nuestras experiencias, de dejar que los aprendizajes se asienten, de permitir que la sabiduría germine en su propio tiempo. La pregunta entonces es inevitable: ¿qué pasaría si comenzaras a caminar más despacio? ¿Qué revelaciones llegarían a tu vida si te dieras permiso para habitar la lentitud? Tal vez descubrirías que, al bajar el ritmo, el silencio vuelve a encontrarte, y en él, la vida recupera su verdadero sabor. El silencio no es un bloque uniforme, ni una ausencia plana. Tiene matices, profundidades y formas de manifestarse que revelan su riqueza. Podríamos decir que existen tres dimensiones esenciales del silencio que la sabiduría ancestral nos recuerda: el silencio de la escucha verdadera, el silencio de la contención sabia y el silencio de la comunión profunda. Tres puertas que conducen al mismo misterio. El silencio de la escucha verdadera nos invita a oír más allá de las palabras. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces escuchamos solo para responder, y no para comprender? La escucha verdadera implica atención plena, abrir no solo los oídos, sino también el corazón. Es una disposición a acoger lo que el otro expresa, incluso lo que no dice. En esa escucha, el silencio no es pasividad, es apertura. El silencio de la contención sabia es el arte de hablar menos, pero con más peso. En tiempos de discursos interminables, pocas palabras bien meditadas tienen el valor del oro. Contenerse no es reprimir, sino permitir que la palabra madure antes de nacer. ¿No has sentido alguna vez que una sola frase prudente puede transformar más que horas de explicaciones? Y finalmente, el silencio de la comunión profunda, ese instante en que dos almas se acompañan sin necesidad de hablar. Ocurre en la amistad verdadera, en los vínculos familiares auténticos, o en la contemplación compartida de la naturaleza. Es un silencio lleno, no vacío, un silencio que une más que 1000 palabras. Tres dimensiones, tres caminos, una sola verdad. El silencio es un maestro multifacético. ¿Cuál de estos silencios necesitas más en tu vida ahora mismo? Escuchar parece algo sencillo, pero en realidad es un arte perdido. La mayoría no escucha para comprender, sino para preparar una respuesta. Mientras el otro habla,
nuestra mente ya corre pensando qué diremos después. Pero la escucha silenciosa es distinta, no se apoya en la prisa, sino en la apertura. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste de verdad, sin interrupciones, sin juicios, sin la urgencia de contestar? En la tradición confuciana, escuchar era un acto moral. Se decía que prestar atención a los mayores, a los padres y maestros, era una forma de piedad filial, de respeto profundo hacia quienes transmiten la vida y la sabiduría. Escuchar en silencio no era debilidad, sino reverencia. Y en ese silencio nacía la claridad. El taoísmo, por su parte, lleva esta práctica aún más lejos. No se trata solo de oír con el oído, sino con el aliento vital, con el I. Escuchar con el soplo significa recibir al otro sin filtros, con total receptividad, como un valle que acoge el río que desciende hacia él. ¿No es acaso en esa disponibilidad donde se revela lo verdadero? La escucha silenciosa también nos enfrenta a nosotros mismos. Cuando alguien habla y guardamos silencio, no solo acogemos su voz, también descubrimos nuestras reacciones internas, impaciencia, juicio, empatía, compasión. El silencio nos convierte en espejos. Y al reflejar, comprendemos más de nosotros mismos. Imagina por un instante tus relaciones si practicases este tipo de escucha. Conversaciones menos ruidosas, pero más hondas, menos rápidas, pero más verdaderas. Quizás descubrirías que muchas veces el otro no necesita consejos, sino simplemente ser escuchado en silencio. Y en ese gesto tan simple, el alma encuentra alivio. Hay una fuerza inmensa en las palabras, pero también un peligro cuando se usan sin medida. La contención sabia consiste en reconocer que no toda emoción necesita convertirse en discurso inmediato, que no todo pensamiento merece escapar como sonido al mundo. ¿Cuántas veces has dicho algo de lo que después te arrepentiste? ¿Cuántas veces una palabra impulsiva destruyó lo que una palabra prudente habría salvado? La tradición oriental nos recuerda que las palabras son como flechas, una vez lanzadas, no regresan. El sabio, por eso, aprende a sostener el arco y a esperar el momento justo. No se trata de reprimir, sino de dejar que la emoción repose, que la mente madure, que el corazón pese lo que realmente quiere decir. Porque una palabra que nace desde el silencio adquiere el peso del oro. En nuestra época de mensajes instantáneos, la contención parece anticuada. Pero fíjate bien, ¿no valoras más esas frases que llegan despacio, bien pensadas, cargadas de verdad? Un te entiendo pronunciado en el momento adecuado puede tener más fuerza que largas explicaciones. Un silencio respetuoso puede comunicar más apoyo que 1000 consejos. Practicar la contención sabia es cultivar la maestría interior. Es aprender a detenerse, a respirar antes de responder, a no confundir impulso con autenticidad. Porque lo auténtico no es lo inmediato, sino lo verdadero. Y lo verdadero necesita espacio, como la semilla que solo germina en el tiempo correcto. Imagina si cada palabra que dijeras fuese elegida como si llevara dentro un pedazo de tu alma. ¿Cambiaría tu manera de hablar? ¿Cambiarían tus relaciones? Quizás descubrirías que, al contenerte, no pierdes fuerza, la multiplicas. Porque cuando menos se habla, más se escucha. Y cuando menos se gasta la voz, más se honra la presencia. Hay silencios que no aíslan, sino que unen. Silencios que no son ausencia, sino presencia plena. Piénsalo, ¿no has vivido momentos en los que estar junto a alguien, sin decir una sola palabra, fue suficiente para sentirte comprendido y acompañado? Esa es la comunión silenciosa, un lenguaje invisible que se expresa más allá del sonido. La verdadera intimidad no nace de hablar constantemente, sino de poder compartir un espacio sin necesidad de llenar el aire. Una familia que contempla el fuego en calma,
dos amigos que caminan bajo la luna, una pareja que descansa unida en silencio. En esas escenas la unión es más honda que cualquier conversación. ¿No es curioso? Cuanto menos se dice, más se siente. El taoísmo ve en esta experiencia algo aún más vasto. El silencio compartido no es solo humano, es cósmico. Es entrar juntos en sintonía con el gran ritmo universal, como dos cuerdas que vibran en la misma frecuencia. Al callar en compañía, el ego se disuelve y se revela la pertenencia a algo mayor. No somos dos individuos aislados, somos parte de una misma melodía. Pero la sociedad actual nos ha hecho creer que el silencio incomoda, que si no hablamos la conexión se pierde. Tal vez por eso muchos buscan llenar cada encuentro con palabras vacías. Y, sin embargo, lo que más anhela el corazón no es ruido, sino comunión. Entonces pregúntate, ¿a quién puedes invitar a un silencio compartido? Tal vez descubras que ese instante, desprovisto de palabras, puede ser el regalo más profundo que ofrezcas. Porque hay silencios que no se escuchan, se sienten. Y en ellos el alma encuentra hogar. Un verdadero maestro no educa solo con palabras, educa con su presencia. La enseñanza silenciosa es esa forma de transmitir sin imponer, de guiar sin necesidad de discursos interminables. Piensa en alguien que haya marcado tu vida. ¿Fue realmente por lo que dijo, o por lo que encarnaba en su manera de vivir? La coherencia silenciosa deja huellas más profundas que 1000 lecciones habladas. En las tradiciones orientales, el maestro era antes que nada un ejemplo vivo. Su manera de caminar, su paciencia, la calma con la que enfrentaba las dificultades, todo era enseñanza. El discípulo aprendía no repitiendo frases, sino observando actitudes. ¿No es así también en tu vida? Muchas veces aprendemos más del silencio de un gesto, de la calma de una mirada, que de palabras apresuradas. La paciencia pedagógica es clave en este proceso. El maestro sabe que no puede forzar el florecimiento del alumno, solo puede regar, esperar y dejar que el deseo de aprender brote por sí mismo. En el silencio del acompañamiento se cultivan emociones refinadas, humildad, respeto, gratitud. El alumno descubre que la verdadera sabiduría no se da, se despierta. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué estás enseñando tú, aún sin hablar? Porque todos somos maestros en algún nivel. A tus hijos, a tus amigos, incluso a desconocidos, les transmites un ejemplo silencioso en cada gesto. El tono con el que respondes, la forma en que manejas la frustración, la manera en que escuchas o callas, todo enseña. La enseñanza silenciosa nos recuerda que la palabra justa nace de la presencia justa. Y que, muchas veces, el mayor legado no se escucha, se respira. El silencio no solo calma, también transforma. Quien aprende a habitarlo descubre que no es un refugio pasivo, sino un crisol donde el alma se purifica y se fortalece. ¿No has sentido alguna vez que después de un instante de silencio profundo regresas con más claridad, como si todo tu ser hubiera sido reorganizado? Esa es la alquimia silenciosa, lo invisible que opera en lo más íntimo de nosotros. En la educación tradicional, los padres y maestros comprendían que no todo debía transmitirse con palabras. La virtud se enseñaba con gestos, con ejemplos, con presencia. Así se cultivaba una humildad intelectual, reconocer que lo que no sabemos es más vasto que lo que sabemos. Y en ese reconocimiento nacía la verdadera sabiduría. Porque el silencio, cuando es justo, da lugar a la palabra justa. Y esa palabra justa, rara y precisa, tiene el poder de transformar sociedades enteras. La transformación por el silencio comienza en lo personal, pero se expande hacia lo colectivo. Una comunidad que aprende a callar para escuchar, que se atreve a dejar espacios vacíos, que no teme la pausa, descubre nuevas formas de convivencia.
El ruido divide, el silencio compartido une. ¿No sería esta la medicina que nuestro mundo necesita con urgencia? El Tao nos recuerda que el que domina a los demás es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. El silencio es precisamente ese dominio interior. Es el terreno fértil donde la paciencia madura, donde la compasión se expande, donde la sabiduría florece sin esfuerzo. Entonces, ¿te atreves a permitir que el silencio transforme tu vida? Porque, al final, no es el silencio el que cambia las cosas, eres tú renaciendo dentro de él. Si este viaje por la sabiduría del silencio ha resonado en tu corazón, te invito a no quedarte solo con estas palabras. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita para recibir cada nueva reflexión que compartimos aquí. Si este video te aportó calma, claridad o inspiración, regálanos tu me gusta. Es un gesto sencillo, pero poderoso, que nos ayuda a seguir expandiendo esta enseñanza y a llegar a más personas que, como tú, buscan un camino de transformación interior. Y no olvides compartir este mensaje. Quizás alguien cercano a ti necesite recordar el poder del silencio para reencontrarse consigo mismo. El Tao enseña que el silencio es la raíz de toda armonía. Que este video sea para ti una semilla de serenidad, y que juntos sigamos cultivando un mundo más consciente, más profundo y más humano.